Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestro tema que se titula El pan multiplicado por Jesús. Estamos llevando a cabo un mini estudio sobre el Evangelio de San Juan para un grupo de WhatsApp, pero también para todas aquellas personas que necesitan saber o tener más conocimiento de la palabra. En el capítulo anterior vimos la tercera señal de Jesús, que fue la curación del paralítico de Betesda. Ahora en este capítulo, que es el capítulo 6, del 1 al 15, vamos por partes porque son capítulos muy extensos. Aquí el apóstol Juan presenta a Jesús como el sustentador de la vida, a través de la cuarta señal, con la multiplicación de los panes y los peces. Eso fue un milagro muy sorprendente durante el tiempo, el ministerio que tuvo Jesús. Y hoy vamos a ver algunos detalles de este milagro. Los versículos 5 y 6, aquí dice que Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud le había seguido hasta allá donde él se iba a predicar. Entonces le dijo a Felipe era uno de sus discípulos, y le dijo para probarle: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Porque era una gran multitud, no era un grupito, no, era una multitud de más de 5,000 personas. Pero ahí en esta parte, en el versículo 6 dice, pero esto decía, o sea, Jesús decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Así dice claramente ese texto. Si se dan cuenta y analizamos la mayoría de los milagros que Jesús hizo, nos daremos cuenta que como en la forma como él actuaba, como que a propósito. Jesús hacía cosas o él mismo conducía la situación, a veces un tanto difícil como esta, por ejemplo. Pero lo hacía para manifestar su gloria, lo hacía para darse a conocer. No hemos llegado a la historia, pero sí vamos a llegar sobre Lázaro. Pero quiero adelantarles algo sobre eso. En esa historia dice que cuando Lázaro se enfermó, le avisaron a Jesús. Cuando él estaba vivo, estaba nada más enfermo, y le avisaron que su amigo estaba enfermo. Pero dice la Biblia que en lugar de correr, ¿no?, de que su amigo estaba enfermo, en una forma específica dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba, así como que a propósito. Por eso cuando llegó allá donde estaba Lázaro y su familia, pues Lázaro ya se había muerto. Y no solamente estaba muerto, llevaba 4 días de muerto. Pero aquí vemos que, ¿por qué lo hizo? Como que lo hizo adrede, no a propósito. Porque él sabía lo que debía hacer. Y sabemos el final de la historia, que él llegó a resucitar para darse a conocer. Gloria al Señor. En esa historia, también él sabía lo que iba a hacer, por eso no se preocupó al ver la multitud de muchísima gente. ¿Qué podemos aprender aquí? Que posiblemente esa enfermedad que tú tienes en estos momentos, o algún pariente tiene, o quizás ese problema que estás atravesando, esa deuda, ese dolor, esa angustia, esa aflicción que en estos momentos se está dando, y sientas que Jesús no te escucha o te sientes solo, como que se está tardando, ¿verdad?, en actuar. Él lo está permitiendo porque Él sabe lo que tiene que hacer contigo.
Quizás quiere que aprendas alguna lección, posiblemente la humildad, o que aprendas a perdonar, a amar, a tener paciencia, o a caminar rectamente delante de su presencia. No sé, algo quiere enseñarte el Señor. Así que no te preocupes, hermano, hermana que me estás escuchando. Dios te está llevando por una situación difícil porque Él sabe lo que tiene que hacer. Solo confía en Él. Amén. Los versículos 8 y 9, ahí dice que Andrés era un discípulo también de Jesús, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Miren, en Palestina el pescado y el pan eran el alimento básico de la región. Y esa porción, quizás ante los ojos humanos, era muy pequeña, 5 panes nada más y 2 pescados. Pero la multitud era más de 5,000 personas. Pero ya en las manos del Señor, eso es otra cosa. Para Jesús, eso pequeño que le llevaron bastó para proveer a una gran multitud. Porque en el versículo del 10 al 13, ahí muestra que Jesús hizo que la gente se recostara. Después Él tomó los panes y los peces y dio gracias a Dios. Es muy importante dar gracias a Dios en todo. Aún en los alimentos. Mira lo que sucedió acá. Sí, yo digo esto porque hay mucha gente, estoy hablando de los cristianos, que comen pero no dan ni siquiera gracias a Dios. Aquí el Señor nos está enseñando que hay que dar gracias a Dios. Él dio gracias a Dios y miren lo que pasó. Aquellos panes y aquellos peces se multiplicaron. Aleluya. Porque se comenzó a repartir ese pan. Después de ser 5 panes y 2 pescados, pues no sé en qué forma se fue multiplicando, pero esa ración pequeña alcanzó para alimentar más de 5,000 personas. Digo más porque eran 5,000 hombres, sin contar a los niños ni a las mujeres, pero ahí estaban también. Y además también dice la historia que sobraron muchos pedazos de pan y con esos pedazos lograron llenar 12 canastas. Hasta sobró. Si alguien se pregunta, bueno, ¿y de dónde salieron las 12 canastas? Quiero aquí aclararles algo. En Palestina acostumbran todas las personas a cargar una pequeña canasta, porque como caminaban de muchas horas, y en esa canasta llevaban su alimento. Es más, hasta como para 2 días. Por eso los discípulos eran 12 apóstoles. Entonces las 12 canastas se cree que pertenecían a los apóstoles. Eran 12 ahí, entonces sus canastas que tenían ahí fueron llenas de lo que sobró de los 5 panes y 2 pececillos. Aleluya. Aquí aprendemos 2 cosas importantes. La primera, que esta acción que hizo Jesús de alimentar a una gran multitud, nos enseña que es el único que puede hacerse cargo de nuestras necesidades. O sea, Jesús no solamente nos salva de la condenación eterna, sino que tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Número 2, también aprendemos que al depositar las cosas pequeñas en las manos del Señor,
Él se encarga de multiplicar aquello. Así que yo los invito que sobre todo los que están principiando, y todos los cristianos, ¿verdad? Que tenemos ministerios, dones, talentos, lo traigamos a los pies del Señor, en las manos del Señor, y Él se va a encargar de ensanchar aquel ministerio, aquel talento, aquel don. Se va a encargar de hacerlo grande. También nuestros recursos y nuestra vida, todo lo que depositemos en las manos del Señor, Él se va a encargar de multiplicar aquello. Amén. Quiero concluir, porque es algo muy rápido que estoy tratando de enseñar al grupo de WhatsApp. Los versículos 14 y 15. Dice que cuando la gente vio este milagro de que Jesús pudo alimentar a una gran multitud, comenzaron a decir entre ellos: este es el verdadero Mesías. Lo estaban reconociendo. Y es más, lo quisieron hacer rey. De verdad, así dice la porción bíblica. Ellos estaban basando de una profecía de Moisés que estaba en Deuteronomio 18:15, donde dice que se iba a levantar profeta en medio de sus hermanos y que a él tenían que oírle. Ellos sabían las escrituras. Pero dice aquí, para finalizar, que Jesús, al darse cuenta que lo querían hacer rey, se escapó, se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque ese no era su misión, o sea, la misión de Jesús era otra cosa. Porque ellos esperaban un Mesías materialista. Ellos querían tener un Mesías que los librara de la opresión de los romanos y que también los saciara, ¿verdad?, de las cosas materiales, como el alimento, por ejemplo. Pero eso no fue la misión de Jesús. Él vino a libertar a un pueblo, pero no de un rey, de un ejército, sino vino a libertar, ¿verdad?, del pecado, la libertad espiritual. Por eso, cuando ellos se dieron cuenta más adelante, mucha gente se desanimó y ya no quisieron seguirle. Y ese es el problema, que así como esa gente, hoy en día muchos buscan al Señor, buscan a Dios, pero no lo buscan porque quieren ser salvos, porque realmente quieren morar con Él en la eternidad. No, lo buscan porque necesitan sanidad, por puro interés. Que hay gente que dice: quiero que oren porque no tengo trabajo. Y Dios les contesta. Ya cuando encuentran trabajo, encuentran sanidad, encuentran la bendición que ellos andan buscando, se van al mundo. Porque no les interesa nada con Jesús. Hay mucha gente como ellos que buscan a Jesús nada más por puro interés. Y ese no es el asunto. Por eso yo los invito a que, si alguien no ha recibido a Jesús, lo reciba, pero no lo busquen, recíbanlo, porque que estén seguros que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No lo busques por interés como esta gente. Bien, hemos terminado. Espero que les haya gustado. Compártelo con otro. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a este canal del Estatero Escondido. Que Dios te bendiga.